supranacionales, hay que mencionar que son distintos tipos de instituciones. Si quieren pueden tomar nota, compañeros, como siempre les digo, son instituciones, pero de tipo supranacional. Vuelvo a repetir, son instituciones. ¿A qué decimos institución? Igualito que la alcaldía, igualito que la gobernación, igualito que ministerios de gobierno, etcétera, igualito, a eso le estamos llamando instituciones. Entonces son instituciones, pero de tipo supranacional. ¿Qué significa supra? O a veces se utiliza el término super, por decir así, para tener una idea mejor. Supranacional, es decir, es la unión de muchos países y que en algún caso sí van a estar por encima, vamos a decir, de algunos países, pero en algunos casos no, simplemente es una organización de asociación de países. ¿Ya? Entonces, supranacional, punto aparte. Ahora, interesantemente, el primer organismo más importante y el que se destaca siempre es la ONU. Anótense como subtítulo la ONU y al ladito pueden colocarlo entre paréntesis incluso NNUU, es decir, Naciones Unidas. Se la conoce como ONU, como están viendo la letrita ONU, o a veces se la coloca simplemente como doble N y W. Organización de Naciones Unidas o simplemente Naciones Unidas. Vamos a detallar un punto importante. En el caso de las Naciones Unidas, un poquito de su historia, anótense, cuando nace la idea de la ONU. Un 28 de junio de 1919. Anótense, 28 de junio, ojo, junio con N de niño, 28 de junio del año 1919. 1919. El nombre que se tenía antes de llamarse Naciones Unidas o la ONU, anótense, era Sociedad de Naciones. Estaba en francés, vamos a decir así, el término en francés justamente Sociedad de Naciones. Pero también se lo conocía en inglés la misma institución, y la institución se llamaba en inglés Liga de las Naciones. Entonces, así, literal, Liga de las Naciones en inglés y en francés Sociedad de Naciones. ¿Por qué estos dos países y por qué estos dos idiomas? Justamente se utiliza el inglés y el francés para llamar a esta institución de esa manera, porque son los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Por ese motivo es que tienen ese nombrecito. Ahora, esta institución que ha sido fundada en ese tiempo de 1919, tendría que haber cuidado e imposibilitado la Segunda Guerra Mundial. No tendría que haberse dado la Segunda Guerra Mundial por la ONU o por lo que era llamada la Sociedad de Naciones, pero lamentablemente al final tuvo que darse nomás una Segunda Guerra Mundial, vamos a decir así, y al final la Sociedad de Naciones queda sin posibilidad a continuar, salvo que le cambiaran de nombre, porque hay otros ganadores de la Segunda Guerra Mundial que ustedes ya deben recordar: Estados Unidos, la Unión Soviética, que hoy es Rusia, la República Popular de China, que es China justamente el día de hoy, también está Francia e Inglaterra como ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces han refundado la Sociedad de Naciones con el nombre justamente de ONU. ¿Y cuándo va a suceder esto? Anótense, el 1, perdón, me estoy confundiendo acá. El 24 de octubre, 24 de octubre de 1945. 24 de octubre de 1945, entonces oficialmente nace lo que se llama la ONU. Listo. De esa manera, entonces, compañeros, se ha desarrollado lo que es esta institución.
Al inicio seguramente van a estar con muy pocos países, pero a medida que fue creciendo, al día de hoy, ahorita vamos a decir cuántos países han sido parte justamente de lo que va a ser las Naciones Unidas. Vamos a especificar para qué sirve la ONU hoy por hoy, hasta el día de hoy, cuáles son los principios de la ONU, cuál es el ideal, vamos a decir, cuáles son las bases de lo que es la ONU. Anótense, paz y seguridad. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas implica, vamos a decir, el documento oficial de la ONU, la paz y seguridad. A nivel mundial, fíjense, ese es el objetivo de la ONU, la paz y seguridad. También tiene otro rasgo interesante, la amistad entre países. Es un rasgo secundario, entre comillas, la amistad entre países, que tiene que ver casi con el mismo principio, paz y seguridad. Cuando hablamos de paz y de seguridad, pues estamos hablando de los países que estén en amistad, por decir así. Y finalmente, el tercer principio o el tercer punto interesante, ¿para qué más ha sido creado la ONU? Para solucionar problemas globales. Les vuelvo a repetir, para solucionar problemas globales, es decir, para tratar de resolver todo tipo de problemas a nivel mundial. Ejemplo, el ejemplo bien claro es el año 2020, 2019, 2020, 2021 incluso como consecuencia. La ONU, a través de lo que va a ser la Organización Mundial de la Salud, va a dictar una pandemia. El año 2020 es lo que sucedió. Todos estábamos encerrados en casa o muchos estaban encerrados en casa, no totalmente porque ha habido circulación, como en cualquier parte del mundo, pero han visto los videos, las imágenes que casi el 90% o 80% por lo menos de todo el planeta ha estado encerrado. Entonces ha tratado de solucionar el problema del COVID. Se ha desarrollado las vacunas el año 2020, finales del 2020-21, y al final de cuentas también ha habido posibilidades o intentos de solucionar ese problema. Listo. Entonces, esas son las finalidades de lo que va a ser la ONU. Otro detalle, ¿cuántos son los países fundadores de lo que les decía? 51 países son fundadores de la ONU. Eso era al inicio. Ahora, en la actualidad, es 193 países que están en la ONU. Anótense. 193 países que son parte justamente de lo que es la ONU. ¿Al interior está Bolivia? Claro que está. ¿Cuáles son los países que de alguna manera no están o no son partes de la ONU, pero sí son regiones, vamos a decir, son sectores que no dependen de un presidente o de un país o de una potencia mundial, sino que están buscando de alguna forma una especie de independencia? Anótense un primer país llamado el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Estado de la Ciudad del Vaticano. Ellos no son parte de la ONU, aunque curiosamente siempre están relacionados a todos los, por lo menos la mayoría de los países en el mundo. Entonces, curiosamente, no es parte de la ONU. ¿De quién estamos hablando cuando estamos diciendo el Estado de la Ciudad del Vaticano? Bien básico. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica como tal, pues tiene un presidente, no le llama presidente, es un pontificado, es decir, es un papa. La Iglesia Católica tiene un líder, justamente ese es el título que le han dado, papa. Tiene una guardia, es decir, militares, si quieren ustedes. Tiene un pueblo, y a ese es muy chiquitito, se le llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. No está afiliado, muy curioso, pero no está afiliado a la ONU. Un segundo, se llama
Orden de Malta es un segundo país, un segundo sector o región, si quieren. Orden de Malta. En el caso de la Orden de Malta, es de la misma manera. No es que haya un pontífice o un papa, sino que en este caso simplemente es una región autónoma. No pertenece directamente a la ONU tampoco. Esta Orden de Malta queda en Europa, por si acaso. Y vamos con otro. El Estado palestino. Ahí está. El Estado palestino. No se lo reconocía como Estado hasta hace unos años atrás. Ustedes saben que en realidad está en la Franja de Gaza y en parte de Cisjordania. Interesantemente, simplemente es un pequeño grupo de personas, sí, pero que están ahora lideradas por un grupo de terroristas. Entonces, el grupo terrorista es como una especie de gobierno, si quieren ustedes, y lamentablemente la sociedad está pues dominada por ese grupo. Entonces, curiosamente, no está reconocida por las Naciones Unidas. Sí, el Estado palestino como grupo, como asociación, como país, si quieren, como una especie de nación, si quieren mejor, intenta ser reconocido por la mayor cantidad de países del planeta y decir que sí es un Estado y que tiene una organización política, etcétera, pero hasta el día de hoy sigue peleando la posibilidad de ingresar a la ONU. Otro sector interesante va a ser el Sahara Occidental. Sahara Occidental. Doble A, hay una H intermedia entre las dos A, por eso suena muy interesante. Sahara Occidental. Está administrado primero, ¿dónde está ubicado? En África. El Sahara Occidental es parte del desierto del Sahara, pero es una parte que seguramente es más de vegetación que otra cosa. Entonces, interesantemente, está administrada hasta el día de hoy por España. Los españoles entonces dominan esta región. Es más o menos autonómica, pero no del todo, y lamentablemente no se puede asociar todavía a la ONU, vamos a decir. Otro de los detalles importantes, la sede, ¿dónde queda la ONU como sede? Es decir, su oficina. Va a estar justamente en Nueva York. Es una de las 4 sedes que tiene la ONU. La primera sede, les vuelvo a repetir, está en Nueva York, como están viendo en la imagen, en Estados Unidos, está en el continente americano. El segundo está en Ginebra. La ciudad se llama Ginebra, el país se llama Suiza y el continente pues es Europa. Entonces hay una representación, entre comillas, una sede de la ONU en América, otra en Europa y otras 2 están en distintos lugares, como están viendo ustedes. Una está en el África y la otra va a estar en Europa. En el caso de África, el país se llama Kenia, perdón, el país se llama Kenia y el lugar específico, la capital de Kenia es Nairobi. Y en el caso de Austria, lo propio. El país es Austria y Viena es su capital. Ahí están las flechitas indicando todo el contexto y ahí, compañeros, es donde vamos a quedar el día de hoy. A ver, vamos a ver el día de mañana todos estos datos que estoy mostrándoles. Y entonces, a mañana reencontrarnos, compañeros. Que les vaya muy bien. Bendiciones.